Josué Bautista, eres presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Viene el tema, la gran decisión, pendiente queda, parece, sobre las vacunas contra el COVID, más allá de la dosis extra, es inyectarla o no a los niños menores de 12 años. ¿Cuál es la información más fresca, más actual que se tiene en este sentido? La edad de los niños para recibir o no la vacuna. ¿Y cuál vacuna? Claro. Muchas gracias, Fernanda, por recibirnos una vez más en tu espacio. Nos da mucho gusto estar aquí y le envío un cordial saludo a toda tu audiencia. Pues mira, la ciencia no miente. Los datos que se generan a través de los ensayos y las pruebas clínicas no nos dan espacio para suponer. Y hasta hoy, lo que la ciencia nos ha venido a decir, conforme a lo que han evaluado agencias reguladoras como las que tomamos como modelo, las que están en Estados Unidos y en Europa, nos dicen hasta este momento que el uso de esta vacuna está autorizado en la condición de emergencia en primera instancia en personas, en pacientes de 12 a 15 años. Esto para la vacuna de Pfizer, que es hasta este momento la única que tiene esta autorización de emergencia. Pero además, el día de ayer sucedió algo muy importante. Ya Pfizer había conducido, junto con BioNTech, algunos estudios clínicos para extender la población, para extender el rango de edad. Ellos condujeron estudios clínicos para medir y probar su vacuna en pacientes de 5 a 11 años de edad. Y el comité, consultor para vacunas y productos biológicos que opera en la FDA, que fue el mismo que nos dio el visto bueno a nivel mundial para el uso de esta vacuna a finales del año pasado, consideró como favorables y adecuados los datos de seguridad y eficacia de esta vacuna para que ahora sea, en un futuro muy cercana, sea utilizada por pacientes de 5 a 11 años de edad. Josué, hay muchas preguntas. ¿Qué sabemos sobre la eficacia de la vacuna COVID-19 para estos niños en el rango de 5 a 11 años? Y hay algunas modalidades en México que solamente que estés enfermo, que presentes tales condiciones diabéticas, cardíacas, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad ahí de enfermedades mencionadas, lo cual quiere decir que los niños sanos de 5 a 11 años no son contemplados en México. ¿Eso es correcto? Claro, aquí vale la pena mencionar que en términos de lo que sabemos de seguridad y de eficacia, es que se ha repetido la información y los datos que se han obtenido desde que la vacuna fue estudiada en pacientes, en personas de 16 años en adelante. Esta información ha venido siendo consistente, una eficacia más allá del 90%, eventos adversos principalmente relacionados con algo que se llama la reactogenicidad, que es dolor en el sitio de inyección, fiebre, dolor de cabeza, algún dolor en las articulaciones, pero todos ellos leves y moderados, es decir, son pasajeros y al curso de los siguientes días de haber recibido tu vacuna desaparecen. Ahora, en México es importante mencionar, Fernanda, que en México está autorizada en su uso de emergencia esta misma vacuna de Pfizer y BioNTech para adolescentes, para aquellos adolescentes de 12 a 15 años. Esto sucedió justamente en el mes de junio. ¿Esto qué significa? Que desde ahí, desde esta evaluación positiva que viene desde una evaluación positiva que ha dado la FDA prácticamente un mes previo, que fue en mayo del presente año, que cualquier adolescente que se encuentre entre 12 y 15 años pudiese recibir la vacuna. Ahora, estas consideraciones que bien mencionas tú son en relación a una estrategia, nos parece más de priorización de quién debería estar recibiendo, una estrategia de priorización pues que se orquesta desde el Plan Nacional de Vacunación. Y sí, efectivamente son 9 las condiciones que desde este organismo, desde este aparato de construcción de este plan de vacunación contra COVID-19, son 9 condiciones las que han definido como aquellos elementos que en la salud de esos adolescentes son los que les van a demandar el ser vacunados con una prioridad. Pero es que tendríamos que contemplar que esos niños sanos, entre comillas pongo sanos, que no van a recibir la vacuna en México,
sí pueden ser portadores del virus y contagiar a otras personas vulnerables, porque al cabo, y lo digo por lo que estoy viendo en las escuelas, o sea, ya Claro, en el regreso a clases, adentro están mezclados el sano, el diabético, el enfermo, el de las 9 condiciones, el que no tiene nada. Al cabo están juntos. No tendría que ser toda la población y que fuera decisión de los padres que se vacune o no. la evidencia nos dice que no debe haber una restricción o alguna priorización en particular. Los datos científicos que se han obtenido de estos ensayos, de estas pruebas, no nos restringen a que solo en esas poblaciones, con estas, por ejemplo, 9 condiciones que acá en nuestro país se han establecido, solo en esas condiciones se debiese aplicar la vacuna. La evidencia científica nos dice que no. Y me parece que nos estamos enfrentando un poco al escenario que nos enfrentamos a principios de este año y sobre todo a finales del año pasado, donde lo que se demandaba es que la vacunación contra COVID-19 tuviese un esquema más amplio, un esquema que Claro. permitiera no solo vacunar a profesionales de la salud de la primera línea, sino a todo el resto de la población. Nos parece que estamos enfrentando una situación más o menos similar donde, reitero, por situaciones que nosotros desconocemos, se ha decidido aquí en el país, no en el resto del mundo que ya tiene autorizado este esquema o este grupo de población, estos adolescentes, aquí al menos aquí en el país, eso es lo que se ha decidido como el factor para que tu adolescente de entre 12 y 15 años de edad seas candidato a recibir esta vacuna. Ahora, Repito y reitero, la ciencia nos dice que no necesariamente esto debe operar. los niños vacunados, por ejemplo, ¿deben dejar de usar los cubrebocas? No, las guías internacionales y la experiencia nos ha dicho que no, que a pesar de estar vacunados y a pesar de haber completado nuestro cuadro de vacunación, sobre todo con estas vacunas que contemplan 2 dosis, nos han mostrado fehacientemente que no debemos bajar la guardia. El nosotros vacunarnos no significa, primera instancia, que ya no nos vamos a enfermar, porque recordemos que las vacunas sí nos ayudan a no enfermarnos, pero también nos ayudan a que en caso de enfermarnos no nos enfermemos de manera grave o no lleguemos a esos cuadros que ya conocemos muy bien, Fernanda, que llegan a tomar la vida de los pacientes. Te Un pregunto, factor. ajá, Perdón, el otro factor es que al nosotros estar infectados con el virus, pues tenemos la capacidad de seguir transmitiendo este virus. Por eso claro. es importante mantener estas medidas que ya conocemos bien, uso de la mascarilla, lavado de manos, estar en espacios ventilados, todo esto que ya es parte de nuestro día a día. Eh, hay muchísimas preguntas. Por ejemplo, aquellos jóvenes que tienen vacunas que se pusieron en Estados Unidos, ¿la tercera vacuna se la pueden poner en México? Bueno, Pues no. estos esquemas de dosis de refuerzo acá en México no están autorizados, aún no se han aprobado estos esquemas. Por lo tanto, es un poco aventurado el anticipar que una tercera dosis sea viable de implementarse en México. Estas terceras dosis, Fernanda, ya se han estado autorizando por los gobiernos, pero en aquellas geografías en donde el plan de vacunación va mucho más avanzado y no están en este momento como nosotros tratando de completar este plan con estas, digamos, consideraciones muy particulares. Vemos nosotros desde este lado un poco aventurado el pensar que acá podemos recibir esa tercera dosis, pero además esa tercera dosis tiene algunas condiciones interesantes, algunas particularidades interesantes. Primero, pensar si se trata de un paciente que tiene alguna situación en su sistema inmune que le demanda por su condición misma recibir una tercera dosis. Pero también hay un refuerzo que no es como tal una dosis adicional, sino un refuerzo es en aquella persona como tú y como yo que probablemente no tenemos alguna afectación de nuestro sistema inmune, se ha observado que a cierto tiempo después de haber completado tu cuadro de vacunación, hay una disminución en tu cantidad de anticuerpos, en tus niveles de anticuerpos. Entonces, con este refuerzo lo que se pretende es dar nuevamente, digamos de así, un empuje más,
a nuestro sistema inmune para que vuelva a generar esa cantidad de anticuerpos que está mostrando nos sirve para protegernos contra esta enfermedad. ¿Se tiene contemplada alguna fecha en que se permita ya vender la vacuna para la administración, una administración privada? Mira, desconocemos esta información. En Estados Unidos ya se está avanzando bastante. De hecho, esta vacuna de Pfizer y BioNTech ya tiene esta aprobación total en el esquema de sujetos de 16 a mayores de edad o de edad posterior. Aquí en México, pues estamos Bien. todavía con los esquemas de uso de autorización de emergencia. Para que esto ya pueda suceder en un ámbito privado, lo que a nivel de nuestro país debería suceder es que la COFEPRIS evalúe la información que fue presentada, por ejemplo, a la FDA y que determine si cambiamos, al menos en ese mismo grupo de población de 16 a más años, esta autorización de uso de emergencia por una aprobación total. Bien. No debería tardar por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Nosotros anticipamos y esperamos de manera muy positiva que esto pueda ocurrir pues prácticamente en los siguientes meses restantes de este 2021. ¿Para qué? Para que entonces la vacunación pueda tener un impacto aún más positivo en nuestra población mexicana. Josué, gracias. Josué Bautista, presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia.